Así que le invito a que se ponga en su Biblia, en el libro de Habacuc, capítulo 3. Vamos a recordar prácticamente el capítulo, el libro, y lo vamos a terminar el día de hoy. Con un amén, ya sé que la encontró. Espero que esté rayada su Biblia, que esté subrayada, porque luego esas páginas como que se pegan, ¿no? Como que le ponen una tantita babita y ya se pegó ahí, ya para encontrar esos libros. Muy bien. ¿Qué hemos estado aprendiendo, hermano, de este libro de 3 capítulos? De un profeta que comenzó quejándose, de un profeta que comenzó incomodando a nuestro Dios con sus quejas. A veces nosotros oramos, hermano, y en la oración hay queja. Este profeta se estaba quejando de la violencia de su país, de la violencia de su nación, que es Judá, y estaba él quejándose, hermano. Nuestro Dios escucha las oraciones, escucha la queja del profeta y le responde su oración. Posteriormente, hermano, vuelve a quejarse el profeta, y nuestro Dios le vuelve a responder su queja. Él estaba pasando en un momento histórico, hermano, importante, porque Babilonia ya estaba a días, a meses, muy poco tiempo de invadir Judá. Así que el profeta lo que tiene a su mano es la oración, pero la convierte en queja, y nuestro Dios le responde con unos ayes que son de dolor, de queja, de incertidumbre. Y vimos esos 5 ayes, esos pecados que destruyen a toda nación. Posteriormente, en el capítulo 3, cambia su manera de orar, convirtiendo su oración en un tono profético. Diga conmigo, tono profético. ¿Qué es lo que vimos hace 15 días? ¿Cómo es que el profeta Habacuc ora? Y en toda alabanza, hermano, es una oración cantada, es una oración. Y el profeta da un tono alto, no el tono alto de la música, sino un tono alto de adoración, un tono alto de profecía, un tono alto de palabras que alaben y que glorifiquen a nuestro Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por el primer versículo. Vayamos al capítulo 3 del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya está usted? Oración, alabanza cantada del profeta Habacuc sobre Sigionot, en donde vimos que Sigionot es un tono alto, un tono profético alto, un tono fuerte de emoción, de palabras, en donde muy poquitas veces aparece Sigionot. Y vimos que normalmente aparece ¿en qué libro? ¿En qué libro encontramos alabanzas? ¿En dónde? Sin pena. En Salmos. En Salmos también hay un tono que es su sinónimo. Y también vimos, hermano, que cuando vemos la palabra Shelach, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando vemos aquí en Habacuc, aparece ¿cuántas veces esa palabra Selah? ¿Cuántas veces aparece? Capítulo 3. 3 veces. ¿Y qué quedamos que era Selah? ¿No?
¿Qué pasa con usted cuando está en un momento de tranquilidad, de paz? Estamos reflexionando, estamos haciendo una pausa. Cuando nosotros encontramos la palabra Selah, nos va a indicar que los versículos anteriores debemos de analizarlos, debemos de entenderlos de una manera diferente. Ese Selah, también en donde lo hemos de encontrar, en qué libro de la Biblia aparece muchas veces la palabra Selah. Salmos. ¿Se acuerda el número que le dije que aparecía la palabra Selah? ¿Cuántas veces aparece la palabra Selah en Salmos? ¿No? ¿Gustavito? No. ¿Cómo estás cotorreando? 70 veces. 70 veces en el libro de Salmos aparece la palabra Selah. Y aparte de ser un momento de reflexión, de pausa, también lo ocupan los músicos. Y si Salmos es un libro poético escrito normalmente por el rey David, quiere decir que también Habacuc era ¿qué? Músico. Amén. Donde vimos una estrofa de la cual los que son músicos la hicieron alabanza. ¿Qué versículo del capítulo 3 es ese canto, esa alabanza que entonamos? ¿Cuál es? Ahí usted en su Biblia tiene la respuesta. ¿Qué versículo del capítulo 3 de Habacuc es una alabanza? 4. El 4. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó ¿de qué? De su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. En estos momentos el profeta Habacuc, vamos a llamarlo así, tiene un éxtasis de la presencia de Dios. Está en un momento de adoración, en un tono profético alto. Estas palabras, los versículos que vamos a seguir escudriñando, le salieron porque hubo un cambio en su persona. Comenzó quejándose y está terminando una oración como debe de ser, alabando al Todopoderoso. Por tal motivo le traigo hoy el título, hermano: Te alabaré aunque ya no pueda. Diga conmigo: te alabaré aunque ya no pueda. Para que me tomen nota de mi título, por favor: te alabaré aunque ya no pueda. El profeta Habacuc está escribiendo unos versos en forma de poesía. No solo es poesía, hermano, también tiene un tono de música. Él es músico, por lo que entendemos al final sobre el tono sigionot. Con eso sabemos que lo está escribiendo. Los que son músicos convierten estos versículos en alabanzas. Y vamos a continuar con el versículo 8 en adelante. A partir de aquí, hermano, vamos a ver algunas figuras muy pocas en cuanto a eventos pasados. Muchos de nuestras alabanzas son tonos del pasado, cosas que sucedieron, y también muchas de nuestras alabanzas son cosas que han de venir. Vamos a encontrar que el profeta escribe, hace preguntas como si fuera Job, como si fuera algún salmista. Dice el versículo 8: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Pregunta el profeta. ¿Contra los ríos de qué te airaste? Vamos a ver, hermano, y vamos a recordar un poco de cómo es que nuestro Dios usa y utiliza la naturaleza,
la creación para poder castigar y disciplinar primeramente a su pueblo y en consecuencia a las naciones. Por eso usted y yo decimos: te alabaremos, Dios, aunque ya no podamos. Aunque tú ya no puedas, hermano, a tu situación, ante tu prueba, tienes que alabar a Dios. Amén. Porque el profeta Habacuc ya no estaba pudiendo, él ya no podía, porque estaba la violencia de la delincuencia, ya se estaba acercando Nabucodonosor, y entendió que alabar a Dios es lo mejor que podemos hacer. Amén. Te airaste, te enojaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te enojaste, te airaste. Fue tu furia y tu ira contra el mar. Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Dios, hermano, usa lo que Él creó para disciplinar. En donde vemos, hay ejemplos, pero ahorita viene al espíritu, en donde usó Dios los ríos para disciplinar. Muy fácil. A Egipto, al mundo, hermano, lo disciplinó de una manera. Siendo Egipto una potencia en ese entonces, teniendo uno de los ríos más importantes en la actualidad, ¿cómo fue que Dios utilizó a ese río? Digo, amigo, en las 10 plagas. Las 10 plagas. Convirtió la fuente productiva de Egipto en sangre. Y a veces preguntamos, como el profeta: ¿acaso te enojas contra los ríos? ¿Los ríos qué tienen que ver? Pero no es que se moleste Dios, es que los usa. A veces vemos algo de la creación de Dios y de repente ya no está, se secó, se fue, desapareció. Y uno dice: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la colina? ¿Qué tiene que ver los ríos, los mares? Y no entendemos que Dios usa lo que creó para disciplinar. Dice el profeta: ¿fue tu ira, tu enojo contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Debemos de entender, hermano, que Dios no se molesta y no está enojado con su creación. Simplemente la usa. Y la creación misma alaba a Dios, hermano. Por eso le digo: alabaremos a Dios Todopoderoso aunque ya no podamos. Dice el versículo 9: se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. En Levítico capítulo 26, vayamos para allá. Ahorita estoy recordando. Levítico capítulo 26. Me dice usted cuando llegue. Amén. Ya, ahí. Nuestro Dios hizo 26, sí, Levítico 26. Nuestro Dios hizo un juramento a las tribus, a las 12 tribus, todavía no se separaba. El primer juramento dice así el versículo 3: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieren por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su ¿qué? Su fruto. Es un juramento que Dios hace a las tribus de obediencia. Pero también hay un juramento para la desobediencia. Dice ahí mismo en el 26, versículo 16, empezamos con el 15. Y si desdeñares mis decretos
vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormentarán el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos ¿la qué? La Comerán. Dice el 17: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros, y huiréis sin que haya quien los persiga. 18 usted, atención con un número, usted el 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Es un juramento. ¿Se descubrió enteramente tu arco? Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah. Analizo, reflexiono, pauso, pienso y digo que sí, porque Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. ¿Hendiste la tierra con los ríos? Sí. Fue en el pasado, hermano, pero en el futuro ¿utilizará Dios la creación para disciplinar a la humanidad? Pregunto, ¿utilizará Dios a la creación para disciplinar en los prósperos días, en los días futuros? Sí. Caerá del cielo una estrella. Habrá destrucción, disciplina, en donde usted y yo esperemos, hermano, que ya no estemos, porque aunque estemos orando en ese periodo de la tribulación, no habrá respuesta. Dice el 11: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira pisoteaste, hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento. ¿Hasta dónde? Hasta la roca. Seguimos viendo cómo el profeta escribe en modo poético y analiza situaciones de la creación, situaciones del medio ambiente, en donde han sido ocupados para disciplinar al pueblo. Él está desesperado, hermano. Él sabe lo que ocurrió en el pasado. El sol y la luna se pararon en su lugar. ¿Y en qué libro de la Biblia indica una orden, una instrucción a esas lumbreras? ¿Acaso Dios está enojado con el sol y la luna para que se detuvieran? Diga conmigo, no. Dios usa su creación. El sol y la luna se pararon en su lugar, justamente con el líder Josué, hijo de Nun. Detente, oh sol, ¿en dónde? En Gabaón. A las luz de tus saetas, de tus arcos, anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con enojo y con ira pisoteaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Hermano, con todo y todo debemos de alabar a nuestro Dios. Amén. Con todo y toda pandemia debes de tú alabar a Dios, debes de estar en las casas de alabanza, en las casas de adoración, en las casas de oración. Si estás entendiendo al profeta, cómo está viviendo un momento de violencia, y lo que él
hace es orar. Y Dios le responde: aunque tú ores, va a suceder. Es cruel y es fuerte ver la ejecución de los 5 muchachos en Jalisco. Y aunque nosotros oremos, lo cual debemos de hacer, ¿va a parar la violencia? No. No va a parar la violencia, hermano. Dice la palabra de Dios que así como la hierba verde crece, y no hay un límite para que la hierba crezca, así, hermano, tarde que temprano los impíos, los malos, van a terminar cortados como el pasto. Nuestro Dios, con su enojo, ha pisoteado la tierra, ha trillado las naciones como se trilla el trigo, y lo volverá a hacer en tiempos futuros. En tiempos próximos la tierra será pisoteada y trillada, porque no creyeron en el Todopoderoso. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Vayamos, hermano, a ver cómo en un salmo nosotros también podemos analizar y entender que Dios ocupa la creación, su entorno, para alabarlo y para disciplinarlo. Vayamos al Salmo 148, versículo 8. Estamos terminando un capítulo de un libro que a lo mejor algunos dirán: bueno, no vemos un punch. El punch, hermano, es que él está alabando en una oración con alabanza. Dice la palabra de Dios, versículo 7: alabad a Jehová desde donde, desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su ¿qué? Su palabra. Todo lo que viene en este salmo alaba el nombre de Dios. Amén. Alaba el poder de nuestro Dios, hermano. Si nosotros lo leyéramos desde el principio: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Habla de la creación misma. Alabad de vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos celestiales. Alabad sol y luna, alabadle vosotras todas las lucientes estrellas. Va una división de los cielos, hermano, desde el universo, desde los cosmos, desde los astros que le dan su esplendor y que llegan hasta la tierra. El cielo en donde está su corte celestial, sus ángeles. Alabad de cielos de los cielos, o sea, las aguas, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ¿qué? El nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente. ¿Y para qué? Siempre. Para siempre. Amén. Les puso ley que no será quebrantada. La misma creación, hermano, no viola las leyes. No dice el sol ahora: ay, dejaré de dar luz hoy. No puede violar la ley. ¿Cuál es la ley del sol? Y lo vemos claramente en Génesis capítulo 1. Necesito que alumbres. Los mismos monstruos marinos, esos animales grandes y que seguramente se encontrarán en los abismos, y que no hay submarino que ya vimos que pueda llegar hasta allá abajo,
alaban el nombre de Dios. Y vienen estos elementos que usted ve en su entorno. El fuego lo ocupa, el agua la ocupa, la tierra la ocupa y el aire la ocupa. Y esos elementos fueron creados para alabar el nombre de Dios. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de la tempestad que ejecuta su palabra. Usted el 9 y el 10, por favor. Los montes y todos los collados, el árbol de frutos y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Todo, hermano, dice la palabra de Dios, todo lo que respire, alabe el nombre de Dios. Aunque la misma creación ya no pueda, alaba a Dios. ¿En qué me refiero? ¿O a qué me refiero con que la misma creación ya no pueda? Muy fácil. La maldad del mundo, dice la palabra, hace a que la creación gime, o sea, le duela tanto pecado, tanta maldad. Aunque esa creación misma tenga que soportar tantos muertos, tanta violencia, alaba el nombre de Jehová. Dice el versículo 14: honraste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para disiparme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Nos habla, hermano, el profeta está escribiendo algo acerca y está recorriendo todo. Más adelante nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre el mar. Y nos habla de unos caballos. Esos caballos, hermanos, sigue hablándonos de esas nubes, porque Dios tiene ese poder, hermano, sobre el agua y sobre los cielos. Tan tiene el poder que las separó las aguas de los cielos con las aguas de la tierra. Hay, hermano, delante de nuestro Dios este poder en la creación sobre las grandes aguas. Y hasta este punto, hasta el versículo 15, el profeta analizó, escudriñó qué es lo que iba a orar. Cuando tú oras, hermano, debes de darle la importancia a la creación. ¿Por qué? Porque Él la hizo, Él la formó. Y muchos de nosotros, los hombres humanos, no estamos dándole la gloria y la honra a Él. Pero quien sí lo hace es la creación misma. Vayamos a Salmos capítulo 104 versículo 3. Salmos 104 versículo 3. Si vemos el título, es Dios cuida la creación. Vayamos a ver el 3. Desde el principio. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una ¿qué? Cortina. Que establece sus aposentos entre las aguas, los caballos. El que pone las nubes por su carroza, esos, hermano. El que anda sobre las alas del ¿qué? Del viento. El que escribió ese salmo junto con Habacuc y otros más. ¿Cómo es que tienen este éxtasis? ¿Cómo es que usted lo puede leer y puede decir, ¿cómo? No lo entiendo. ¿Lo vieron? Cuando tú estás en la presencia de Dios, hermano, escribes
de tal forma que ni tú mismo le entiendes o lo crees. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios tan poderoso que Él está sobre las nubes con una carroza. Él anda en los cielos con las alas del viento. El que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de sus fuegos como ministros. Ya se acabó aquí, ¿o no? Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será, como dice, jamás removida. Con el abismo como con vestido lo cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Hermano, cuando tú ores a Dios, tienes que reconocer el poder que tiene. Repito, cuando tú ores a Dios, tienes que reconocer el poder que tiene. El poder que tiene para hacer todo lo que hizo. Algunos que a lo mejor no les gusta, que les gusta la profecía, pero la poesía no. O viceversa, a algunos les gusta la poesía y profecía no. Hay una delicadeza en estas palabras. El profeta está imaginándose a través de su oración todo lo que hizo Dios, todo lo que la creación tiene que aguantar y soportar por el pecado tuyo y mío. ¿Por qué, hermano? Porque estos versículos que nos faltan, vamos a comprender la desesperación del profeta. ¿Cuántos no tienen desesperación por la violencia de su país? Otros estados, hermano, usted ya no puede visitar Michoacán. Usted ya no puede agarrar su camionetita, su pick-up o algo, hermano, para poder viajar por el país que dice la Constitución que todo mexicano puede andar libremente en el país. Ya lo creo, no lo creo. La desesperación del profeta es parecida a la que vivimos hoy. ¿Qué queda, hermano? Reconocer la grandeza de Dios. Lo debemos de alabar aunque ya no podamos. Aunque tú prendas la televisión y malas noticias, aunque tú te sientas mal físicamente y ya no puedas, tienes que reconocer la grandeza del Todopoderoso. Amén. Versículo 16, atención. Oí, diga conmigo, oí. ¿Qué oyó? No sabemos qué oyó. Algo escuchó el profeta de tal manera que dice que se conmovieron sus entrañas, o sea, lo más profundo. Y para que tú te puedas conmover en tus entrañas, la única manera es escuchando la palabra de Dios. No hay más. No es escuchando una novela turca, no es escuchando algo, no, hermano. Para que tú puedas estremecer las entrañas, tienes que escuchar la palabra de Dios. Ya lo dice la misma palabra. Tiene el poder la palabra de Dios, que fue hablada y fue escrita, que tiene el poder para discernir, para poder ver esos pensamientos y las intenciones de corazón, y aún más allá, los tuétanos. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis ¿qué? Labios. El profeta está en un momento, hermano, crucial de la oración. Yo no sé si tú me estés entendiendo este pasaje. Cuando tú oras en tu aposento, cerrada la puerta para que nadie te escuche, no llega un momento en el que se te paran los pelitos, te estás temblando, no puedes ni hablar como Moisés, porque ya estás en la presencia de Dios. ¿Por qué? Del versículo 1 al 16, usted lo lee y dice, no, está medio aburrido, no le estoy entendiendo. No le estás entendiendo porque te falta tener discernimiento,
te falta comprender la palabra. El profeta está en un momento en la oración en la que comenzó en un tono alto de Sigionot, estaba reconociendo la grandeza y la creación de Dios, que de tal manera escuchó algo que se movieron sus entrañas y sus labios empezaron a moverse como cuando comes chile habanero y estás así. ¿O no? ¿O nada más a mí? No sé cuál, creo que el manzano es el más picoso, ¿verdad? ¿Cuál es el más picoso? El habanero. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, porque ya tenía la presencia de Dios. Ya estaba en mi vida esa presencia, dice el profeta Habacuc. ¿Quién más tiene este éxtasis por la presencia de Dios? Pero fue a través de una visión. El apóstol Juan. Él está en la isla, ya viejito, escribiendo la revelación, que ese es el significado de Apocalipsis. Y cuando él está, el profeta, el apóstol Juan, ve cosas que tú y yo las leemos y no las entendemos, pero él estaba en ese éxtasis, hermano. Entra la palabra de Dios hasta tus huesos. Y dentro de ti, valga la redundancia, te estremeces. Te estremeces de adentro para afuera. Porque la presencia de Dios está adentro y sale para que la gente vea, para que tú veas, hermano. ¿Y cuál es esa función o cuáles son esas señales? Es que tus labios empiezan a moverse. Tus rodillas empiezan a temblar. Si bien, dice el profeta, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué día de la angustia? Hasta podemos decir que este versículo estamos hablando de los postreros días, porque si nosotros nos proyectáramos como el profeta, ¿cuál va a ser ese día de la angustia? Cuando haya terminado el tiempo, las señales hayan terminado, y entonces sí, venga el Señor con sus santos y miles de millares para juzgar las naciones. Si bien, dice él, estaré quieto en el día de la angustia, hablando de él, cuando llegue Nabucodonosor. Cuando llegue Nabucodonosor con sus tropas, ¿cómo iba a estar el profeta Habacuc? Quieto, diga conmigo, quieto. Quieto. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tu espíritu y tu alma deben de estar quieta, hermano. Muchos vivimos angustias, hemos pasado por unos momentos bien difíciles. La clave es que tú tienes que estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos viviremos días de angustia. Todos. Unos pocos, unos más o menos, unos muy malos. Pero debes estar quieto, hermano. Cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, Nabucodonosor. Hermano, nosotros en esta época, en este periodo de la gracia, debemos de estar quietos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque la angustia va a venir. Sabremos que va a venir ese día, hermano, de el arrebatamiento, de ese día del rapto, donde el Señor Jesucristo nos llevará. Pero mientras pasen los días, mientras tú vivas en México, mientras vivamos en este gobierno y en el que sigue y en el que sigue, son días de angustia. ¿Y cómo debes de vivir? Quieto. Porque no hay manera de que las tropas se retiren.
Más bien Cristo nos va a retirar. Dice el 17, Él ya alabó y ya está cayéndole, como decimos nosotros vulgarmente, el 20. Él ya vio que las tropas de Nabucodonosor son inminentes. No hay manera de poderle decir a Dios, ¿sabes qué? Dile ya esta profecía que no se cumpla. Vimos que la dijo Jeremías, vimos, hermano. Pero entonces, Él entiende algo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, diga conmigo, con todo y todo, yo me alegraré en Jehová, alabaré el nombre de Dios, el Dios de mi salvación. No podemos hacer nada, hermano, ante los gobiernos futuros. Aunque tu negocio no florezca, en otras palabras, hermano, aunque tu negocio no dé fruto, aunque lo que tú has hecho, has trabajado, no hay fruto, hermano, aunque falte ese producto en tu casa, con todo y todo, hermano, necesitas alegrarte. No hay de otra. No tienes, hermano. Es importante, sí, que nosotros busquemos la prosperidad, que nosotros busquemos estar mejor día con día, un mejor empleo, un mejor salario, una mejor casa, una mejor ropa, comer diferente, sí. Pero ya está escrito, hermano. El profeta Habacuc ya había entendido, estaba comprendiendo al final de su capítulo. Y ya le he dicho, hermano, ¿por qué es que encontramos libros cortos? Porque Dios extrajo de la vida de Habacuc lo más importante para que tú y yo pudiéramos entenderlo. Y si están 3 capítulos y el último es una poesía alabada, debes de comprender que al final Él está entendiendo que aunque haga todo, aunque falte todo, debes de estar gozoso, alegrando, porque nuestro Dios viene pronto. Gloria a Dios. No te estoy diciendo que te conformes. Te estoy diciendo, hermano, que ya está escrito. ¿No? ¿Quién lo escribió? Que le mencioné, el apóstol Juan. A él le dieron esa encomienda importante de escribir esas últimas profecías. Y tú y yo sabemos, somos como Habacuc. Aunque falte, hermano, en tu casa ese producto, porque aquí hay figuras. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. La higuera, hermano, usted sabe perfectamente, como el Señor Jesucristo fue y vio que no le dio fruto, la desechó. Aunque falte el producto del olivo, el aceite, la unción, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, leche, ovejas, hermano. Aunque falte 4 cosas importantes en tu vida espiritual, no debes de dejarlo, hermano. No puedes. Tú no puedes vivir sin estos 4 productos espirituales. No puedes estar, hermano, sin ese fruto, hermano, sin dar esos frutos del Espíritu, porque si no eres como ese árbol, solamente hojas, puras apariencias, unas hojotas que tiene la higuera, ¿sí o no? Usted busca y busca y unas hojotas no hay. La leche, hermano,
La palabra de Dios no puede faltar. Las ovejas, hermanos, representando a la iglesia. Con todo y todo, hermano, que te falte en tu casa, en tu alacena, necesitas alegrarte. Diga conmigo, necesito alegrarme. Necesito alegrarme. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier cosa que estés viviendo o pasando, debes de alegrarte. Porque sabes que allá arriba no va a escasear la leche, no va a faltar el producto, no va a faltar el olivo. Al contrario, si Dios hizo el huerto una muestra representativa de lo que hay en los cielos, es porque debes de entender, debes de creer que allá arriba en el cielo no te va a faltar nada. Por eso les digo, no es que se estén conformando. Mucha gente piensa que por tener aquí va a tener allá. Es viceversa, hermano. Muchos van a preferir, hermano, tener escasez aquí, pero tener abundancia allá. Con todo y todo, hermano, de lo que estés pasando, te debes de alegrar en Jehová. No van a alegrarte en tu familia. Estoy alegre por mi hijo, estoy alegre por mi nieta, estoy alegre por esto. No, estás alegre por Jehová, alegre en Jehová. Y debes de gozarte en el Dios que da salvación, no en el Dios que da tristeza, en el Dios que da muerte, no, en el Dios que da salvación. ¿Estás entendiendo el final del capítulo de Habacuc? Cómo él está cerrando y está entendiendo que aunque pase lo que pase, debe de gozarse en el Dios que da salvación. Debemos de gozarnos, hermano, con todo y todo lo que estés tú viviendo, lo que tú estés pasando, hermano. Y el profeta cierra con el último versículo. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Jehová, hermano, es el único que te puede fortalecer, no el psicólogo, no el terapeuta, no tú mismo. Jehová es mi fortaleza. Él hace tus pies, hermano, como de estos animales, como de estas ciervas. Y este profeta Habacuc es el versículo el cual transcribe, y ya lo hemos visto. Si fuéramos a años anteriores, ya a alguien más le fue revelado esta figura. Vayamos a Salmos capítulo 18. Si mis hermanos ya se van preparando, por favor. Capítulo 18 de Salmos. Profeta, el rey David, músico, poeta, siervo de Dios, que también pasó por momentos difíciles, momentos de persecución y de angustia familiares, de reino. Pero él entendió esto. Dice el versículo 31, porque ¿quién es Dios sino Jehová? Sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto en mi ¿qué? En mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Lo que nosotros entendemos como no perder el piso, no sentirnos más, sino ser humildes. Este animal, el ciervo, valga usted el ejemplo, pero pues es claro, podemos entender esta película
de este animal cuando nace, cómo se le hacen los pies cuando nacen estos animalitos, estos ciervos, cómo tiemblan sus patitas, ¿sí las ha visto? Sí. Es de alguien humilde, de alguien que está entendiendo, hermano, que no podemos perder el piso. Muchos se sienten en las alturas, pero el único que está en las alturas es el Altísimo, el que habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, así como las siervas. Dios quiere que tu espíritu sea humilde. Tu espíritu tiene que ser como esos animalitos cuando nacen y van caminando y no saben para dónde.